Saludos cordiales, amigos, colegas, estudiantes y familia de mi querida Hispanoamérica y el Caribe. Deseo agradecer cada uno de sus mensajes, los cuales nos complacen conocer que el aporte que estamos realizando para ustedes es positivo y que en cada uno de ustedes se está sembrando esa semillita para ser el futuro investigador científico. Así que nos complace de mucha alegría saber que esa semilla pues ya está saliendo sus raíces. Por favor, no olviden compartirnos sus publicaciones de sus tesis y artículos científicos, de tal manera que nosotros en nuestras asesorías utilicemos dichos manuscritos de forma prioritaria para que formen parte de nuestras referencias. Tengan siempre presente esto, una investigación que no es citada es como que si dicha investigación nunca haya existido. Mientras más citas tenga una tesis o un artículo, más vida tendrá todo el esfuerzo y los meses de trabajo dedicados a su proyecto de investigación. Muy bien, ahora manos a la obra. Recordemos nuestro flujograma que nos direcciona para la metodología de la investigación científica. Problema, enfoque, tipo, método, técnica, instrumento. Listo. En la sesión anterior del caso 1, el análisis lo realizamos con un enfoque cualitativo. En esta ocasión vamos a realizar el análisis para desarrollarlo con un enfoque cuantitativo y así podrán observar que con un paradigma diferente la investigación toma otro curso, obviamente, y sus resultados también serán diferentes. Casi me olvido, en los mensajes que nos han enviado nos han solicitado si podemos realizar las explicaciones con mayor cantidad de detalles posibles, ya que al ser un tema muy complejo es necesario de profundizar un poco más. La respuesta, como siempre, es con mucho gusto, estamos para servirlos. Recordemos el contexto del caso 1. Un docente de educación general básica tiene dificultades para que sus estudiantes desarrollen destrezas en matemáticas y decide investigar cómo el aprendizaje basado en problemas ABP en matemáticas puede mejorar dichas destrezas cognitivas. La primera decisión, el problema. Como ya sabemos bien, nuestro punto de partida es el problema. Recordemos, ¿cuál era nuestra pregunta central? Está en el documento de la guía del diseño preliminar. Revisemos. ¿Cómo puede el aprendizaje basado en problemas matemáticos mejorar las destrezas cognitivas en primaria? En este punto no hay cambios, es el mismo análisis que el anterior, ya que la pregunta siempre será la misma. Segunda decisión a tomar, el enfoque. Recordemos los tres lentes o paradigmas que aprendimos en el episodio 17. Enfoque cualitativo, paradigma interpretativo, preguntas típicas como ¿por qué? ¿Qué significado tiene? Objetivo, comprender en profundidad, lógica inductiva, de lo particular a lo general, rol del investigador, forma parte del fenómeno, tipo de datos, textos, narrativas, imágenes. En cambio, si el enfoque es cuantitativo, paradigma positivista, preguntas típicas, cuánto, con qué frecuencia, qué relación hay entre variables. Objetivo, medir, probar, hipótesis, generalizar. Lógica deductiva, de lo general a lo particular. Rol del investigador, neutral y objetivo. Tipo de datos, números, porcentajes, estadística. Pero si lo que buscamos es una triangulación de los datos, entonces el enfoque sería mixto, con un paradigma pragmático, las preguntas típicas, combinación de ambas, objetivo, integrar, triangular, complementar, lógica aductiva, va y viene lo particular a lo general y viceversa, rol del investigador, flexible y pragmático, tipo de datos, ambos, textos y números. En el análisis anterior se lo realizó con paradigma interpretativo, lo que nos llevó a un enfoque cualitativo. Para esta ocasión vamos a analizarlo con un paradigma positivista, de tal manera que el enfoque se inclinará al cuantitativo. Otra de las preguntas que nos hacen es el por qué los paradigmas tienen dichos nombres, es decir, interpretativo, positivo y pragmático. En este caso, que escogemos el positivismo, les puedo indicar que el nombre viene de Auguste Comte del siglo XIX,
quien propuso que el único conocimiento auténtico es el que se basa en hechos positivos, es decir, observables, medibles, verificables, nada de especulaciones subjetivas o interpretaciones personales. Para no hacer más largo este vídeo, les prometo que en el tutorial sobre metodología de la investigación científica que estamos preparando, les daremos las explicaciones epistemológicas de cada uno de estos paradigmas y muchas otras explicaciones más. Ahora, veamos cómo realizamos este análisis con un paradigma positivista. La pregunta hace referencia a cómo puede el aprendizaje basado en problemas matemáticos puede mejorar las destrezas cognitivas en primaria. Ponga mucha atención para que no se pierdan. Al analizarlo con un paradigma positivista, entonces lo que deseo buscar es medir o evaluar el impacto de una estrategia pedagógica, en este caso el aprendizaje basado en problemas, ABP, como resultado educativo, por lo que no solo busco describir, sino explorar, como en el caso anterior del paradigma interpretativo. Por el contrario, al seguir este paradigma positivista, lo que busco es explicar una causalidad, probar si algo funciona o no. Para un mejor refuerzo, apliquemos las tres preguntas guías que aprendimos para escoger el enfoque de la investigación. Recordemos, ¿cómo concibo la realidad? ¿Qué tipo de pregunta tengo? ¿Qué quiero lograr? Respondemos a la primera pregunta. ¿Cómo concibo la realidad? Si construyo con significados, es cualitativo; si es objetivo y medible, cuantitativo; si combina ambos, sería mixto. En este caso, las destrezas cognitivas y el rendimiento en matemáticas son medibles. Podemos contar cuántos problemas resuelve un niño, medir su puntuación en una prueba, calcular porcentajes de mejora. La realidad aquí es objetiva y cuantificable. Por lo tanto, de las tres respuestas, escogemos es objetiva y medible. Por consiguiente, tendríamos que el enfoque sería cuantitativo. Ahora analicemos la segunda pregunta. ¿Qué tipo de pregunta tengo? Si es un cómo o un por qué, es cualitativo. Si es un cuánto o con qué frecuencia, es cuantitativo. Pero si combina ambas, entonces es mixto. Aunque la pregunta del problema planteado empieza con cómo, la lupa con la que miro dicha pregunta es positivista. Por lo tanto, al analizar, observo que lo que pide es cómo mejorar las destrezas, por lo que voy a necesitar un valor inicial y posteriormente de la intervención, un valor final que demostrará dicha mejora. Por lo tanto, estaríamos hablando que al final lo que voy a realizar es una medición de antes y del después. Con esta visión o lupa, la pregunta busca saber si hay mejora y en qué medida. Es una pregunta de medición, así que entre las tres posibles respuestas me inclinaré por cuánto o con qué frecuencias y por lo tanto el enfoque sería cuantitativo. Así que ya vamos 2 de 3. Analicemos ahora la tercera pregunta. ¿Qué quiero lograr? Si la respuesta es comprender profundamente, sería cualitativo. Si la respuesta es medir y generalizar, sería cuantitativo. Pero si la respuesta es integrar ambas visiones, entonces sería mixto. Si observamos el objetivo general, dice evaluar el impacto. Evaluar implica medir cambios antes y después. Generalizar implica que los resultados pueden servir para otros contextos similares. Así que entre las tres respuestas para esta pregunta, escogeremos qué queremos medir y generalizar. Así que el enfoque sería cuantitativo. Muy bien, tenemos 3 de 3, por lo que según el paradigma que hemos analizado, la decisión a tomar para el enfoque será el cuantitativo. Una vez que hemos determinado el enfoque, el camino ya está trazado y todas las decisiones que tomemos de ahora en adelante serán para desarrollar la investigación con base en los parámetros que dicho enfoque nos permite. Dicho esto, es hora de tomar la tercera decisión. ¿Cuál será el tipo de investigación? ¿Documental, de campo o experimental? Como aprendimos en las clases anteriores, usemos la estrategia de las preguntas. ¿De dónde obtengo los datos? ¿Cuál es la fuente de mi información? El docente va a implementar el aprendizaje basado en problemas en un grupo de estudiantes y comparar sus resultados con otro grupo que sigue con la metodología tradicional. Eso es manipulación controlada de variables. Con la ayuda de la siguiente tabla analicemos las opciones más pertinentes para estas condiciones.
En un caso de tipo documental, las fuentes serían secundarias, en las que se tendría que revisar libros, artículos, tesis, documentos históricos. No se requiere de un trabajo de campo y tampoco se intervendría directamente. Por lo tanto, este tipo no cumple con nuestras condiciones. Si el tipo fuera de campo, las fuentes serían primarias, directamente de las personas, comunidades y o eventos. Si se requiere de trabajo de campo, se intervendría directamente, pero sin manipular las variables. Y ya que nosotros sí necesitamos manipular las variables, por lo tanto, este tipo tampoco cumple con nuestras condiciones. Veamos ahora el tercer tipo, el experimental. En este tipo se puede manipular las variables de forma controlada para establecer causalidad si requiere de un trabajo en un laboratorio o un campo controlado y debe intervenir directamente y activamente. Este tipo cumple con nuestras condiciones, por lo tanto, el tipo de investigación será experimental. Pero aquí hay una aclaración importante que debe anotar. En educación rara vez podemos hacer un experimento puro, como en un laboratorio de química. No podemos aislar a los niños ni controlar todas las variables. Por eso, en contextos escolares reales, usamos el diseño cuasi experimental, que es una variante del experimental donde no hay aleatorización perfecta. Los grupos ya existen, por ejemplo, el A y el B del mismo grado. Esto es lo que se documenta en investigaciones reales sobre el ABP en primaria y se utilizan diseños cuasi experimentales con grupos experimental y control, aplicando pruebas pretest y posttest para medir el impacto de la intervención. Una vez escogido el tipo, la siguiente decisión a tomar es el método y su alcance. Para este caso, como lo hemos aprendido, nos preguntamos, ¿con qué lógica global abordo el problema? Recordemos que de otra manera para definir el método es mediante la combinación de enfoque más tipo más alcance. Veamos qué tenemos hasta ahora. Enfoque cuantitativo, tipo experimental, cuasi experimental. Para el alcance, según la guía Grande Herrera, los alcances son exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Ahora, ¿cómo elegimos el alcance? La guía nos dice que depende de tres factores clave. Observamos la tabla. Según el estado del arte, nos preguntamos qué tanto se ha investigado sobre este tema, poco estudiado o bien estudiado. El aprendizaje basado en problemas de matemáticas de primaria ya ha sido estudiado. Existen múltiples investigaciones que demuestran su efectividad. No estamos en territorio desconocido. Por lo tanto, podemos señalar que según el estado del arte, el alcance sería descriptivo, correlacional o explicativo. Así que el alcance exploratorio quedaría fuera de esta ecuación. Pero tengo tres opciones para escoger: descriptivo, correlacional o explicativo. Por esto, como aún no lo tengo claro, veamos los otros factores a ver si encontramos más pistas. Analicemos ahora según la profundidad requerida. Nos preguntamos, ¿busco solo caracterizar, relacionar variables o explicar causas? No buscamos solo describir, buscamos explicar si la metodología causa la mejora en destrezas cognitivas. Queremos establecer una relación causa-efecto. Con esta pista ya puedo inclinarme a un alcance explicativo. Veamos la última pista que tengo. Analizamos ahora por la solidez del marco conceptual. Nos preguntamos, ¿existe teoría sólida que sustente mi estudio? Por supuesto que existen teorías sólidas sobre ABP, resolución de problemas de Polya, constructivismo, etc. Por lo tanto, según el marco conceptual y las condiciones antes mencionadas, puedo escoger entre correlacional y explicativo. Por lo tanto, vemos que en los factores el alcance explicativo es el factor común entre los tres. Así que ya tenemos el alcance de nuestra investigación. Será explicativo. Si revisamos la guía, observamos que la definición del alcance explicativo es investigación que busca comprender las causas, mecanismos o razones subyacentes que generan un fenómeno, estableciendo relaciones de causa-efecto. En cuantitativo sería una causalidad nomotécnica, es decir, determinadas por leyes generales. Con esto se nos facilita el escoger el método. Veamos las pistas que tenemos. Enfoque cuantitativo, tipo experimental,
alcance explicativo. Observemos la guía Grande Herrera, disminuyamos un poco el zoom para poder ver la mayor cantidad de información de las tablas. Nos detenemos en las tablas correspondientes a los enfoques, tipos, métodos, técnicas e instrumentos. Vemos que tenemos tres grandes grupos o tablas. De color azul corresponde al enfoque cualitativo. De color verde corresponde al enfoque cuantitativo. Y de color gris corresponde al enfoque mixto. Así que vamos a buscar el método de acuerdo a la decisión que ya hemos tomado. Como el enfoque es cuantitativo, nos quedaremos en la tabla de color verde. Ahí podemos observar los tres tipos de investigación: documental, de campo y experimental. Y como nuestra decisión para el tipo de investigación fue experimental, nos dirigimos a esta área. Aquí podemos ver todos los métodos, técnicas e instrumentos que se podrían aplicar en un tipo experimental. En la columna de métodos observamos que en la guía se propone dos métodos, uno para experimento puro y otro para cuasi experimento. Ventajosamente, el alcance ya nos dio varias pistas y entre ellas es que quiero probar si mi intervención causa un efecto, pero no puedo o debo asignar participación al azar en los grupos, por lo tanto sería cuasi experimental. La diferencia entre experimental y cuasi experimental es muy simple. Ponga atención, se lo pondré lo más sencillo posible, que no creerá lo simple que es. En una investigación con método experimental, las asignaciones se las hace al azar, de forma aleatoria. Por ejemplo, que en un curso usted tiene 20 estudiantes y desea separar dos grupos de 10. Así que en una bolsa o cartón coloca 20 papeles enumerados del 1 al 20. Los 10 primeros formarán el primer grupo y el resto el segundo grupo. Su elección fue al azar, por lo tanto es experimental. En cambio, si usted coge la lista de estudiantes y usted mismo los va seleccionando por el criterio que sea, entonces ya no es al azar. Por lo tanto, el método de investigación será cuasi experimental. ¿Ve lo sencillo que es? Experimental, asignación de participación o variables al azar. Cuasi experimental, usted asigna los participantes o variables. Claro que hay una explicación más compleja para la elección del método cuasi experimental, pero para este caso lo vamos a dejar así. En el otro tutorial que estamos diseñando, que será específicamente sobre la metodología de la investigación, ahí sí vamos a profundizar mucho más sobre cómo seleccionar los métodos de una forma más técnica y científica. ¿Ve cómo se vuelve fácil determinar la metodología con mi guía? Atención a esto. Sobre los métodos, recuerde lo siguiente. Si usted es un investigador novel, el cual está iniciando su camino en la investigación científica, le sugiero que solo trabaje con un método. A medida que vaya adquiriendo experiencia, puede trabajar con dos métodos, pero considerando que sean correlacionales. Así no será tan compleja. Ahora nos toca tomar la quinta decisión, las técnicas. En esta decisión debo determinar qué procedimientos usaré para recolectar los datos. Aquí sí puedo escoger una o más técnicas, todas aquellas que me permitan recolectar la mayor cantidad de información veraz, fiable y fidedigna. Las técnicas derivan directamente del método. Como nuestro método es cuasi experimental, explicativo, necesitaremos técnicas que nos permitan medir las destrezas cognitivas antes de la intervención, es decir, el diagnóstico. Medir las destrezas cognitivas después de la intervención, en este caso la evaluación de impacto. Y comparar ambas mediciones entre grupos, análisis estadístico. Así que de las técnicas descritas en la guía Grande Herrera, veamos cuáles serían las más convenientes para este cometido. Y para una mejor comprensión, voy a explicar una a una la razón por la que dicha técnica es escogida y su relevancia. La primera técnica que escogemos es la T15. La T pues es la letra que hace referencia a la técnica y la I es la letra que hace referencia a instrumento. En este caso, la T15 es la técnica de la encuesta estructurada. ¿Por qué primero?
Porque antes de cualquier análisis o comparación necesitamos recolectar los datos brutos. No hay estadísticas sin datos. La encuesta estructurada es nuestra técnica principal para la recolección de estos datos. En este caso, se aplica dos veces, el pretest y posttest, pero la técnica es la misma. ¿Qué hace concretamente? Aplica un cuestionario estandarizado, por ejemplo, escala de actitud hacia matemáticas o prueba de destrezas cognitivas a ambos grupos, experimental y control, en el momento pre-intervención. La importancia metodológica de esta técnica es la de generar la materia prima numérica. Sin esto, nada de lo que sigue funcionaría. La segunda técnica que escogería sería la T17, prueba pre-post. ¿Por qué? Porque una vez aplicada la encuesta en dos momentos distintos, antes y después de la intervención, necesitaremos una técnica que organice y estructure la comparación temporal dentro de cada grupo. La prueba pre-post no es solo aplicar dos veces, sino el diseño técnico que define que las mediciones son pareadas, mismos sujetos, dos tiempos. ¿Qué hace concretamente? Establece que los datos recolectados con la técnica anterior, o sea, la T15, encuesta estructurada, se organizarán los datos mediciones vinculados. El pretest, línea base, el posttest después del estímulo. La importancia metodológica de esta técnica es que define la estructura de comparación, permite calcular ganancias o diferencias dentro de cada grupo, post-pre. La siguiente técnica que escogeríamos sería la T12, estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque antes de probar hipótesis debemos conocer los datos. No se puede saltar la inferencia sin antes describir cómo se comportan las puntuaciones, es decir, las medias, desviaciones, asimetrías, valores atípicos, etc. ¿Qué hace concretamente esta técnica? Calcula para cada grupo y cada momento, es decir, el pre y post como media aritmética, desviación estándar, mínimo, máximo, rangos, porcentajes de mejora individual. La importancia metodológica es que nos da la primera evidencia visual y numérica. El grupo experimental mejoró más que el control en promedio. Hay mucha más variabilidad. Esto orienta qué prueba inferencial usar después. La siguiente técnica que escogeríamos sería la T18, control de variables extrañas. ¿Por qué? Porque ocurre antes y durante el análisis, pero técnicamente se activa después de las descriptivas. Una vez que conocemos los datos T12, estadística descriptiva, podemos verificar si los grupos eran comparables al inicio. Si no lo eran, debemos controlar estadísticamente. ¿Qué hace concretamente esta técnica? Verifica equivalencia inicial entre grupos, edad, nivel socioeconómico, conocimientos previos. Si hay diferencias, aplica control estadístico, ANCOVA, diferencias de ganancias o emparejamiento. La importancia metodológica está en que aumenta la validez interna. Sin este control no podemos atribuir los cambios a la intervención, ya que puede deberse a que un grupo ya era mejor desde el inicio. La siguiente técnica a escoger sería la T11, prueba de hipótesis. ¿Por qué? Porque después de describir con la T12 y controlar con la T18, ya podemos probar formalmente si las diferencias observadas son estadísticamente significativas o solo producto del azar. ¿Qué hace concretamente la técnica de prueba de hipótesis? Elige una prueba según los datos. TD-Student para muestras relacionadas, es decir, que compara pre versus post dentro del mismo grupo. TD-Student para muestras independientes, es decir, que compara grupo experimental versus control en el post-test. U-Demand-Whitney en caso de que los datos no sean normales. La importancia metodológica radica en que responde la pregunta central. ¿La intervención causó un cambio estadísticamente significativo? Otra técnica que necesitaré es la T10, estadística inferencial. ¿Por qué? Porque es el paso final. La estadística inferencial no es una prueba aislada, sino
el marco general que da sentido a la prueba de hipótesis. En rigor, T10 es la categoría amplia. T11 y T14 son casos concretos dentro de ella. ¿Qué hace concretamente esta técnica? Estima parámetros poblacionales a partir de la muestra, intervalos de confianza. Calcula tamaños del efecto de Cohen, eta cuadrado. Permite concluir si los hallazgos son generalizables más allá de la muestra estudiada. La importancia metodológica de esta técnica radica en que cierra el ciclo de los datos específicos T15 a la conclusión general población. Sé que al profundizar estos temas a veces nos resultará confuso, pero la única manera de aprender y dominar esta teoría es que usted realice investigaciones pequeñas y vaya aplicándola a cada una de estos parámetros. Aquí les dejo un consejo que a pocos se los doy, al menos a los que considero los mejores. Si usted desea comprender y dominar mejor la metodología de la investigación científica, aprenda a utilizar los programas que permiten el análisis de la información, como por ejemplo, para analizar la información de un enfoque cualitativo, aprenda y domine el software NVivo. Hay varios en el mercado para este cometido, pero yo recomiendo los que yo sé usar. En el caso para analizar la información de un enfoque cuantitativo, aprenda y domine SPS de IBM. De igual forma, hay otros programas en el mercado, pero para mí este es el mejor. Estos programas son de paga, pero también hay gratuitos con igual funcionalidad. Asimismo, aprenda a calcular el ANOVA o análisis de varianza. Solo al aplicar bien y dominar estos programas, usted tendrá más herramientas para comprender con mayor facilidad la metodología de la investigación científica. En el mundo de la investigación, usualmente lo que se hace es que una vez recogidos los datos, se contrata a expertos que dominan estos programas, quienes se encargan de facilitar la interpretación de esos datos. Pero si usted va un poco más allá y los aprende, su experticia llegará a un nivel superior o avanzado. Y como investigador será pues mucho más eficaz y eficiente. Todos estos programas los puede aprender gratuitamente en YouTube. Hay decenas de estos cursos. Inclusive nosotros también más adelante realizaremos tutoriales de cada uno de estos programas con ejemplos y casos prácticos. Ahora es el turno de la última decisión que debemos tomar. Los instrumentos. ¿Con qué herramientas registraré el dato? Regla de oro. La técnica dice qué procedimiento usaré. El instrumento dice con qué herramienta física o digital lo haré. Como ya seleccionamos 6 técnicas en orden lógico, ahora cada técnica necesita uno o más instrumentos que la haga operativa. No todos los instrumentos se usan al mismo tiempo, siguen el mismo orden que las técnicas. Para la técnica T15, encuesta estructurada, ¿qué instrumentos materializan esta técnica? I12, recuerde, la I es de instrumento, el instrumento 12. Cuestionarios y encuestas. ¿Por qué? Es el formato estándar para aplicar una encuesta estructurada. Contiene las preguntas cerradas, las instrucciones y el espacio para respuestas. I13, escala Likert. Dentro del cuestionario necesitamos medir intensidad de actitudes, motivación, autoeficacia. La escala Likert con 5 o 7 opciones es la herramienta diseñada exactamente para eso. ¿Por qué primero estos instrumentos? Porque sin el cuestionario I12 y sin la escala para medir actitudes I13, no podemos recolectar los datos brutos. Son la materia prima inicial. Ahora, para la segunda técnica, la T17, prueba pre-post. ¿Qué instrumentos materializan esta técnica? El I14, formulario estructurado. ¿Por qué? Necesitamos registrar puntuaciones de cada estudiante en el pre-test y post-test. Un formulario estructurado, matriz o tabla, permite organizar esos datos por estudiante, grupo y momento.
Y 15, instrumento de medición, pruebas estandarizadas. La prueba pre-post no es solo registrar, sino aplicar un instrumento de medición válido y confiable que mida las destrezas cognitivas. Esto puede ser un examen, una prueba diagnóstica o un test estandarizado. ¿Por qué primero los anteriores y luego estos instrumentos? Porque después de tener el cuestionario general I-12 y 13, necesitamos dos mediciones en el tiempo. El formulario estructurado I-14 organiza los datos pareados. La prueba estandarizada I-15 es el termómetro que mide el cambio. Para la técnica T12, estadística descriptiva, ¿qué instrumentos materializarán esta técnica? Y 11, software estadístico, SPS, R, Jamovi, Excel. ¿Por qué? La estadística descriptiva, medias, desviaciones, gráficos, no se hace a mano con muestras grandes. Se necesita un software que calcule automáticamente y genere tablas y figuras. Y 14, formulario estructurado. Ya lo tenemos, el mismo formulario que usamos para registrar puntuaciones. Y 14 es la fuente de datos que alimentará el software. No es un instrumento nuevo, pero ahora cumple una función distinta, ser el insumo para el análisis descriptivo. ¿Por qué en tercer lugar estos grupos de instrumentos? Porque primero se recolectan los datos, I12, I13 y 15. Luego se describen. El software I11 es la herramienta que convierte los datos crudos en información comprensible, medias, gráficos de barra, histogramas. Para la técnica T18, control de variables extrañas, ¿qué instrumentos materializarán esta técnica? Y 16, fichas de registro. ¿Por qué? Necesitamos documentar variables que pueden contaminar el experimento. Asistencia a clases, nivel socioeconómico, experiencia previa del docente, número de sesiones. Las fichas de registro permiten capturar esa información contextual. Y 11, software estadístico, SPSS, R, Jamovi, para aplicar controles estadísticos, ANCOVA, regresión, emparejamiento. El mismo software que usamos para descriptiva y 11 es el que nos permite hacer estos ajustes. ¿Cuál es la razón de que este grupo de instrumentos haya sido los siguientes? Porque primero describimos los datos I11, luego detectamos si los grupos eran diferentes al inicio. Las fichas de registro I16 nos aportan la información extra que el cuestionario no capturó. Para los investigadores noveles, algunas aclaraciones muy importantes. No se abrume, un instrumento no es más que una herramienta. El lápiz y el papel también son instrumentos. Lo importante es que cada instrumento responda a una técnica y cada técnica responda a tu método. Si mantiene ese hilo lógico, su diseño será impecable. ¿Por qué no usamos un experimento puro? Porque en una escuela no podemos asignar al azar a los niños a un grupo u otro. Los grupos ya existen, tenemos paralelo A y B del quinto año. El cuasi experimento acepta estas limitaciones, pero sigue siendo riguroso si controlamos las variables extrañas. Y si no tengo dos grupos, ¿puedo hacer con uno solo y dividirlos? Sí, existe el diseño de serie temporal preexperimental, un solo grupo para aplicar el pretest y post-test, pero es menos riguroso porque no puedes descartar que otras cosas influyeron en la mejora. Recuerda que estás en la misma clase y por lo tanto a explicar cierto tema puede que lo hagas explicando alguna técnica que tenga relación con el método del ABP y con ello ya estarías contaminando el experimento. En nuestra guía recomendamos el cuasi experimento con dos grupos distintos, siempre que sea posible. ¿Puedo agregar entrevistas a los niños o a los padres? Sí, pero eso convertiría tu estudio en mixto, ya no sería solo cuantitativo. No hay problema si lo justificas. Por ejemplo, podrías entrevistar a 5 estudiantes del grupo experimental para comprender por qué les funcionó el ABP.
mientras los números te dicen cuánto mejoraron. Eso sería un diseño secuencial explicativo. Primero quanti y luego quali. Es decir, primero los números y luego pues vamos al texto. Pero para mantener la simplicidad, en este caso 1, nos quedamos en cuantitativo puro. ¿Qué software usar para el análisis? Para principiantes tenemos el Jamovi, es gratuito y muy intuitivo. Tenemos el SPSS, que es el estándar, pero es de pago. Existe también el R, que es gratuito y muy potente, pero tiene una curva de aprendizaje. Significa que te va a tomar cierto tiempo en aprenderlo. Puedes usar también el Excel, que sirve para análisis descriptivos básicos. Elige según tu presupuesto y tu nivel de familiaridad. En mi caso, los dos programas con los que vengo trabajando hace años son el NVivo para análisis de datos cualitativos y el SPSS de IBM para análisis de datos cuantitativos. Amigos y colegas, hemos recorrido juntos la ruta completa. Observemos. Tenemos el problema, el enfoque es cuantitativo, el tipo experimental, el método cuasi experimento explicativo, las técnicas de mediciones y análisis estadística, instrumentos validados. Cada decisión se subordina a la anterior. Cada paso tiene una razón de ser. Esa es la coherencia metodológica. En el próximo episodio explicaremos esta misma ruta al caso 2, que también venimos trabajando en este tutorial. Veremos cómo un problema diferente nos lleva a decisiones metodológicas diferentes. Descarguen gratuitamente la guía Grande Herrera para el diseño metodológico de la investigación de nuestros repositorios. Allí encontrarán tablas detalladas, definiciones de cada técnica e instrumentos y ejemplos prácticos para que ustedes puedan adaptarlos a sus propios estudios. Como siempre, les recuerdo que cuentan con nuestra asesoría personalizada. Los datos de contacto están al final del vídeo. Manos a la obra con su metodología y mucho éxito en su investigación. Soy Gerson Grande Herrera, su amigo ecuatoriano, docente investigador especialista en pedagogía y diseño curricular. Les envío un fuerte abrazo. Hasta la próxima.